Recuerda por qué empezaste a correr. ¿Fue por una sensación de libertad, por el viento en la cara o por la necesidad de un récord personal? En los últimos años, el running se ha masificado y con ello ha surgido una presión silenciosa por ser más rápidos, más fuertes, correr más lejos, una carrera tras otra. Estamos presenciando la masificación y la cara oscura del running se está volviendo un deporte elitista, compulsivo y ajeno al disfrute. Es más, ¿te está pasando esto? ¿Estás viendo esta situación en otros runners? O quizás ya lo experimentas y no eres consciente de eso. Hola, soy Carles Álvarez. Esto es Maldito Runner y en el programa de hoy hablamos sobre el boom y la masificación, la cara oscura del running. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora al ritmo de tu pasión. Me acompaña hoy Gerardo Sánchez, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y especialista en neurociencias del comportamiento. Bienvenido, Gerardo, a Maldito Runner. Un gusto volver a conversar contigo. Buen día, Gerles, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto. La idea del programa de hoy es un poco analizar desde la perspectiva de la psicología y tu campo que lo dominas, de lo que está pasando en el running. Estamos viendo un boom, es evidente, en todo el mundo y en esta parte de la región, Perú, Latinoamérica, de hecho que no hay excepción. Muchas personas, miles de personas vienen participando en carreras sobre todo. Y esto tiene un lado positivo, evidentemente, ¿no? Que la gente haga ejercicio, ya lo hemos conversado en otros programas también, no solamente para el cuerpo, sino también para la mente. Sin embargo, en estos últimos tiempos hay una especie de obsesión, de desesperación de la gente de correr una semana tras otra, una carrera tras otra. Y eso ya comienza a tener ciertos aspectos quizás más adelante negativos. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo necesita descansar, porque parte del ejercicio de un deporte es el descanso, me imagino que la mente también. Mira, creo que una temática central para el tema de hoy es precisamente la cuestión de la flexibilidad psicológica. El hecho de que yo pueda no tanto moverme por extremos, sino más bien el encontrar un punto en donde pueda tratar de acercarme hacia aquello que es valioso para mí, independientemente del área de mi vida. La parte del deporte, por supuesto, que es un área súper importante y como bien lo mencionabas, tiene muchísimas ventajas también para el organismo y para el cerebro, ¿no? La cuestión es en qué momento consideraríamos que ya está siendo exceso, ¿no? Porque no para todos va a aplicar de la misma manera. No es lo mismo, por ejemplo, querer correr una vez por semana para una persona que es, digamos, nueva en la actividad, en comparación con alguien que tal vez ya lleva bastante tiempo practicándolo. También no es lo mismo el querer correr cada fin de semana para mantenerme activo, para mantenerme en contacto también con toda la gente que va, ¿no? Y sentir la euforia de estar en la carrera, sentirme acompañado, la gratificación de haber alcanzado la meta, en comparación con alguien que lo hace, como lo señalabas, de una manera obsesiva, rígida, en donde tengo que ir y además tengo que ser de los primeros. Tengo que ir y tengo que romper mi propia marca. Tengo que ir y cada vez enfrentarme a desafíos muchísimo más intensos. No digo que no lo hagamos. La cuestión aquí es el exceso. Creo que hay que considerar muchísimo las características del corredor del que estemos hablando. Es decir, muy bien lo anotas en el plano psicológico mental, pasa también en lo físico, ¿no? No podemos generalizar. No es que esté malo el que uno pueda desarrollar una actividad, un deporte intenso, frecuente. Va a depender mucho del contexto y de cada persona. Eso está clarísimo. No estamos diciendo aquí que está mal para todos el que haya esa especie de dedicación constante, permanente, de esforzarse física y mentalmente. El tema, como muy bien dices tú, es el exceso. Y esto es importante precisarlo porque cuando uno toca estos temas, los runners, algunos, reaccionan mal, incluso hasta nos agreden y nos atacan, nos insultan porque estamos tocando ese tema. Es como que si no quisieran escucharlo. Y en realidad no estamos criticando a todos los runners y diciendo que todos los runners están haciendo eso, sino más bien estas particularidades que pueden tener un efecto negativo, ¿no? No ponerse estos límites o ir hacia el lado del exceso, ¿no? Sí, mira, acabas de utilizar justo la palabrita que yo pensaba utilizar. Más que categorizarlo como bueno o malo, eh, creo que hay que fijarnos en el efecto que está teniendo en nosotros. Por efecto me refiero
tanto a las cosas que pueden llegar a resultar gratas, como también a los costos o cosas que pueden resultar poco gratas. Si el efecto que está teniendo para mí, por ejemplo, a corto plazo, es darme gratificación, sensación de logro, sentirme integrado con una comunidad, sentirme bien con mi cuerpo, cuidar mi cuerpo. Y todo ese es el efecto que está teniendo tanto a corto como a largo plazo. Pues creo que está genial. La cuestión es cuando ya a corto plazo tiene un efecto grato, pero que a largo plazo está teniendo un efecto contraproducente. Por ejemplo, si yo particularmente tengo una lesión y a largo plazo el insistir con esta frecuencia en la actividad puede llegar a deteriorar más la lesión y puede tener un efecto de que incluso ya después me cueste trabajo caminar, pues ahí tal vez ya tendríamos que considerar una alternativa. Por supuesto que cada quien es dueño de sus decisiones y cada quien puede hacer lo que quiera. Aquí, más que una crítica, más que un señalamiento, un juicio, creo que la idea del programa de hoy es hacer una invitación a también tener en consideración o tomar conciencia de los efectos que está teniendo esta actividad. Si los efectos a corto, a largo plazo son benéficos, adelante, ¿no? Si los efectos a corto son buenos, ¿no? Son benéficos para mí, y a largo plazo son efectos que me pueden llegar a mermar no solamente mi salud, porque ahorita lo mencionamos con la salud, pero puede llegar a mermar tal vez el área laboral, el área familiar, el área de relaciones interpersonales. Ahí la invitación es a tal vez plantearnos no el dejar de hacer la actividad, sino tal vez buscar un balance en donde cuidemos de todas aquellas áreas que tal vez los efectos están ahorita tocando. Y eso nos lleva a observar un punto, ¿no? En la parte física, cuando uno hace un deporte, en este caso el running, sobre todo cuando está corriendo un maratón o largas distancias, la regla es escuchar nuestro cuerpo, y eso también ya lo hemos conversado, ¿no? Cuando hemos trabajado la mente del runner, del corredor. Es importante escuchar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, de lo que nos está diciendo respecto a nuestro cuerpo. Pero aquí ya viene otro tema, en el tema que estamos hablando, de este exceso, de esta obsesión. Es escuchar a nuestra mente respecto a esa sobrecarga que tenemos física, pero que al final afecta nuestra conducta, nuestra psicología. Está clarísimo. Yo me excedo en los ejercicios, en el entrenamiento. Si debo correr tanto a la semana, corro el doble. Obviamente eso se traducir en una sobrecarga, fatiga y lesión. ¿Qué pasa con la mente cuando ese mismo aspecto de sobrecarga, fatiga física, podemos estar hablando también de una sobrecarga, fatiga mental? Es posible, digo, en cualquier tipo de actividad, cuando empieza a volverse excesiva, no solamente nos cansamos físicamente, ¿no? Sino también podemos llegar a resentirlo cognitivamente. No para todas las actividades es igual. A veces este efecto suele ser mucho más evidente con actividades más intelectuales, no tanto físicas. Pero por supuesto que cuando ya esto yo lo estoy viendo como una actividad que es imperativa realizarla o que el realizarla de manera inadecuada, ¿no? Como yo no esperaría, va a afectar a mi persona, a quién soy, ahí ya podemos empezar con, sí, con dificultades a nivel cognitivo también. Pero creo que eso no es el único efecto que podría llegar a tener, además de una fatiga. Retomando lo que comentabas de escuchar a la mente, cualquier tipo de actividad que yo realice y que sea excesiva puede llegar a detonar pensamientos que resulten incómodos. La cuestión es si lo que está sucediendo en mi mente son pensamientos que están siendo descriptivos de los hechos o estoy emitiendo juicios o interpretaciones acerca de lo que estoy viviendo. Y esto aplica tanto para lo que viene a mi mente como para lo que viene a la mente de los demás. Si alguien me dice, oye, estoy corriendo 15 kilómetros diarios, yo, Gerardo, diría, oye, ¿eso no es excesivo? Ese es mi juicio, esa es mi interpretación por mi propio contexto. Para la persona, si está acostumbrada o estaba acostumbrada a correr 13 y ahorita le subió a 15, probablemente no está resultando excesivo. Entonces, creo que esto que decías de escuchar a la mente es importante escuchar, pero también tratar de diferenciar cuáles son los hechos y cuáles son las interpretaciones que estamos haciendo acerca de los hechos. Los hechos son, estoy corriendo 13 kilómetros 5 días a la semana. Las interpretaciones posibles aquí es, eso es excesivo o eso es normal. Los hechos pueden ser, el médico ya me dijo que tengo una lesión. La interpretación es, no me va a pasar nada. O la interpretación puede ser, es trágico, voy a abandonar el ejercicio, la actividad, ¿no? Los hechos son,
mi mujer o mi esposo me están diciendo que quieren que yo pase más tiempo con la familia. La interpretación está siendo exagerada. Entonces, creo que es importante diferenciar esto porque a veces nos guiamos por las interpretaciones que hace nuestra mente. Y está bien, a veces las interpretaciones se apegan, ¿no? Mucho a la realidad, pero también muchas veces podemos equivocarnos. Entonces ahí la invitación también es a que cuando esté empezando a experimentar este tipo de pensamientos, tratemos de apegarnos a los hechos, a aquello que es descriptivo, a aquello que puede ver, escuchar, tocar cualquier otra persona independientemente de su estado mental. Esos son los hechos. Ya la parte de cómo yo lo estoy viendo y que alguien más podría dar una opinión distinta, eso es una interpretación. Y ahí también es importante otro aspecto que mencionabas en otros programas, ¿no? ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? Porque una forma de observar este problema, o bueno, que ya comienza a ser un problema, es la hipersensibilidad del runner. Es como acá le decimos, mírame y no me toques. Cualquier cosita, y tiene que ver mucho con esas percepciones que dices tú, ¿no? Por ejemplo, así como pasa en el tema de que uno corre una distancia, en este caso 13, 15, 20 kilómetros, y la percepción de afuera de otros puede ser, es mucho, también pasa que el runner cuando publica sus métricas, sus resultados en sus redes sociales, que ese es otro tema que vamos a conversar dentro de un rato, viene otro y le comenta, uno dice, he corrido 15 kilómetros, y otro dice, ah, eso es poquito. Y entonces el runner también se hipersensibiliza, porque siente que su esfuerzo no está siendo valorado. Es parte de esta situación también que pasen estas sensaciones, ¿no? Sí, eso que acabas de mencionar, en psicología a veces utilizamos el término de invalidar nuestra propia experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo me estoy sintiendo muy alegre y digo, wow, corrí 13 kilómetros. Y alguien llega, ¿13? ¿Nada más? Ay, por eso te alegras. Ay, no, alégrate cuando corras 20, ¿no? Eso es invalidar mi experiencia. No lo dices literalmente, pero lo que estás transmitiendo es, está mal que estés feliz ahorita. Y viceversa. ¿Qué crees? No alcancé a llegar al kilómetro 20 y que alguien me diga, oye, pero no estés triste, no estés desanimado. Llegaste al 18. Eso es un gran logro. Puede ser súper bien intencionado ese comentario, pero para mí puede resultar invalidante. A mí me está doliendo el no haber alcanzado el kilómetro 20 y que tú me digas, pero no estés triste, no es para tanto, puede resultar en una experiencia también bastante desagradable. Ahorita lo estamos aterrizando en esta temática en concreto, pero es algo que es importantísimo estar al pendiente en general en las áreas de nuestra vida, porque si te fijas, es un contexto en donde se presenta, pero querramos o no, lo que está mermando, lo que está afectando son nuestras relaciones interpersonales. Y qué tanto yo pues, me siento cómodo contigo. Si estoy escuchando eso, muy probablemente voy a terminar alejándome o defendiéndome, ¿no? Tal vez mostrando enojo, mostrándome un poco hostil. Entonces, es un punto creo que importantísimo para también tomar conciencia de que las palabras que utilizamos cuando de alguna manera están minimizando o corrigiendo la experiencia de la otra persona, la experiencia interna me refiero, creo que ahí es un aspecto en donde podríamos tratar de estar un poquito más atentos para evitar este tipo de circunstancias, ¿no? Y ahora entrando al tema de las redes sociales, ¿qué tanto juega la influencia, el impacto de las redes sociales en la presión social de cada uno? ¿No? Ya se ha hablado en términos de psicología, el efecto negativo, hay documentales que se han hecho sobre este tema, del impacto negativo de las redes sociales que genera en la conducta de las personas, en este caso de los runners, la presión social. El que uno, todo, incluso lo que come, lo que compra, dónde está, y en el caso del running, si corrí hoy día, si no corrí hoy día, mis tiempos, mi velocidad, etcétera, porque lo que está haciendo no es tanto una especie de diario como uno tenía en la antigüedad, ¿no? Que escribía ahí lo que le pasaba día a día en su diario, que era íntimo, sino más bien es una especie de diario colectivo, o bueno, fuese que quiera compartirlo, pero siente la necesidad de escribirlo para que la gente le responda, le diga bien, lo felicite. Eso es también algo preocupante que hay que tomar en cuenta cómo manejamos ese aspecto de la presión social a través de las redes. Mira, yo lo vería también por el efecto que está teniendo, tanto para la persona que publica como para quien lo está revisando. Si yo lo publico y me da igual si alguien le da este like o no, no suena como algo que realmente me esté resultando contraproducente y me siento bien cuando me dan palabras de aliento y todo, buenísimo.
Pero si, como tú lo describes, lo publico ya con la expectativa de que necesito alcanzar X cantidad de vistas o de likes y comentarios, y cuando alguien da un comentario despectivo, yo me bajoneo todo el día y me sobreexijo, etcétera, ahí tal vez sí ya podríamos considerar que el efecto que está teniendo para mí puede llegar a resultar contraproducente. Estoy esperando un efecto benéfico porque me siento bien cuando los demás me comentan, pero si al no comentarlo tiene este efecto, o al no dar la retroalimentación que yo estaría buscando tiene este efecto, tal vez es un tipo de conducta que podríamos tratar de modificar, que tal vez lo mantenemos o lo seguimos haciendo porque a veces sí me comentan o sí me dan la vista o el like que yo estaba esperando, pero no siempre ocurre. Aquí la cuestión es esta actividad que estoy practicando, su efecto, su resultado no depende de mí, depende de otras personas. Entonces yo ahí me centraría en aquello que sí depende de mí. Y lo mismo para la persona que lo revisa. Si tú revisas redes sociales y ves los logros de otras personas y te motiva, tú dices, wow, padrísimo, además es mi amigo y lo quiero mucho, sigue así, te admiro mucho, ¿no? Ese tipo de comentarios que intentamos hacer que alienten a la otra persona. Estoy de alguna manera conectando con las personas que son valiosas para mí y no tiene ningún problema. Pero si para mí me está resultando contraproducente porque cada vez que veo esto me engancho, me meto a su perfil, veo qué es lo que está haciendo, intento imitarlo, intento tratar de hacerlo parecido, o yo me empiezo a evaluar o a juzgar de que no estoy haciendo suficiente y eso me lleva a adoptar hábitos que pueden llegar a resultar negativos para mí, ahí ya también está teniendo un efecto contraproducente. Entonces, más que esté bien o mal publicar o ver, etcétera, yo lo tomaría como cuál es el efecto particular que está teniendo para mí y también tratar de notar que ese efecto no depende únicamente de mí, porque depende mucho de lo que hacen otras personas. ¿Y hasta qué punto puede también en algunos casos, ya extremos quizás, este tema de las redes sociales como los medios masivos de comunicación, el cine, ¿no? O la publicidad, que presentan una realidad ficticia, porque esa no es la realidad, y hay gente que se obsesiona con esa realidad y quiere vivirla, ¿no? Me refiero en el caso del running con los influencers. Los influencers de running también es toda una temática que sería motivo de conversarla, ¿no? No tanto para criticarlo, sino para analizarlo y reflexionar. Porque vale, sí, el trabajo que hacen los influencers en running y en general es bueno también, pero también tiene su otro lado, desde el punto de vista de los excesos. Hay runners que quieren imitar a los influencers. Y los influencers no son reales en muchos casos, son personajes que crean esa personalidad, inventan esa personalidad para vender, para promocionarse, pero no es la realidad. Entonces ahí también puede darse casos, de hecho, yo conozco algunos ya, que se han obsesionado con estos influencers, ¿no? Y sobre todo preocupa mucho en los jóvenes. Sí, lo describiste bastante bien, ¿no? La cuestión con esto es que lo que vemos en películas, en redes, en influencers, en libros, o sea, en este tipo de cosas, es que no necesariamente son un reflejo de la realidad y no necesariamente estamos hablando de algo que sea viable. Muchos influencers se muestran en cada video, cada cosa que suben, pues alegres, ¿no? Optimistas, graciosos, humorísticos y digo, padrísimo. O sea, yo me meto, veo el video y la paso bien. Pero la vida no es estar feliz todo el tiempo. La vida también es a veces estar bajoneado, a veces sentir muchísima ansiedad, a veces que me cueste trabajo realizar retos. Entonces, esta cuestión yo creo que lo importante es más bien adoptar una visión realista de lo que es la vida. No tiene nada de malo buscar estar contentos, pero es importante ser conscientes de que no todo el tiempo voy a estar contentos. Es importante para mí buscar superarme en algunos retos o desafíos, buenísimo. Hacerlo de una semana para la siguiente, eso ya no es realista, ¿no? Entonces, más que juzgar o satanizar las figuras públicas, creo que ahí más bien la labor personal que a cada uno nos corresponde es tomar conciencia de que no todo lo que vemos es un reflejo de la realidad y que también yo me enfoque en cuál es la realidad que yo quiero construir para mí, tomando en consideración lo realista, ¿no? Lo que es viable y soltando un poquito lo que no es viable y adecuándolo hacia los elementos que son valiosos para mí. Si yo el influencer que veo tiene así como muchísimos amigos y la verdad es que yo con poquitas amistades me siento cómodo, poquitas pero genuinas y profundas,
No tengo que cambiar la configuración en mi set de amistades y sumarle otros 30 para yo decir que ya estoy viviendo una vida plena. Si para mí es importante tener poquitas, pero genuinas relaciones, pues ya lo estoy haciendo en esa dirección. Entonces, ahí creo que la reflexión sería más en torno a algo personal, que es realista, y segundo, qué tipo de vida yo, Gerardo, yo, Gerles o quien sea, quiero construir para mí y qué tipo de persona yo quiero ser también en torno a diferentes áreas de vida. Decisiones propias, conciencia propia, ¿no? No decisiones en función de un entorno o de gente que nosotros creemos que debemos ser como ellos, y sobre todo gestionarlo, ¿no? Saber gestionarlo. Creo que ese es un gran problema en la parte de la salud mental, ¿no? Hemos perdido por un lado el control y por lo tanto mucha gente no gestiona bien estos temas, porque son temas del día a día, que están presentes en todos lados, no solamente en el running que estamos viendo ahora, en general, trabajo, estudio, fama, éxito. Hemos perdido esa capacidad de controlarlo y gestionarlo, ¿no? Mira, la cuestión ahí es que todos ya estamos predispuestos a compararnos. Al ser una especie que somos sociales y por el contexto evolutivo que hemos platicado en otros programas, ya de por sí a mi cerebro le importa el qué dirán, ya de por sí a mi cerebro le importa sentirse parte de, ya a mi cerebro le importa destacar. Eso es natural, eso es algo que ya traemos en nuestra programación. La cuestión aquí tal vez es adoptar una postura un poquito más gentil o amable conmigo mismo. El ser consciente de, oye, es súper entendible que quieras mejorar tu resultado, que quieras que tu resultado sea parecido al del video que acabas de ver, porque lo viste y sentiste fabuloso, ¿no? Viste la alegría, viste, es entendible que quieras tener eso. Y también hay que considerar que el contexto en el que estás viviendo tal vez no te favorece tanto para ello. Hay ciertas limitantes. Y está bien que quieras irlo superando y que quieras seguir creciendo y que quieras seguir avanzando. Y también hay que tomar en cuenta todo esto para cuidar también de tu salud, para cuidar también de tus relaciones interpersonales. Si te fijas en ningún momento, bueno, trate de no usar el pero. O sea, qué padre que quieras ser así, pero pues no puedes, ¿no? O sea, dije, oye, está padre que quieras todo esto y también es importante considerar esto. Es entendible que te sientas de esta forma y también es importante que integremos esta parte de tu experiencia, lo que estás viviendo. O sea, no tenemos por qué contraponerlo. Más bien es considerar ya la totalidad de mi contexto, de lo que estoy esperando y de lo que puedo hacer, que realmente esté en mis manos. Por un lado, creo que además de escuchar a nuestra mente y apegarnos a los hechos, ahí sí, eh, tratar de diferenciar de qué es lo que yo estoy interpretando de cuáles son los hechos para que mis elecciones, mis decisiones estén fundadas en ello. Si no, pues estoy tomando decisiones que pueden resultar arbitrarias. Escuchar a mi entorno también. Cuando una persona nos dice, oye, ¿no crees que está siendo tal vez un poquito excesivo? Pues no necesariamente su intención es tumbarnos, ¿no? O bajonearnos. Probablemente es una persona que genuinamente está preocupada por nosotros, que tal vez está expresando su preocupación de una forma que no me gusta, ¿no? Tal vez me gustaría más que me dijeras, oye, ¿qué crees? Últimamente veo que has estado corriendo mucho y empieza a preocuparme que pudiera llegar a afectarte, ¿no? En tu salud a largo plazo. Es diferente que me lo digan así a que me lo digan, oye, ya estás corriendo mucho, bájale, ¿no? No es lo mismo. Entonces, también ahí algo que podemos hacer es no saltar inmediatamente a la conclusión desagradable, tratar de escuchar el mensaje útil que hay de fondo, otra vez separándolo de las interpretaciones, el tomar conciencia de todo eso, o sea, del entorno, de lo que está pasando, de lo que estoy sintiendo y verificar cuáles son los efectos que está teniendo. Creo que ese es, te digo, uno de los puntos centrales. ¿Qué efecto está teniendo para mí? Entonces, es importante no solamente considerar el efecto a corto plazo, también considerarlo a largo plazo y en general en las diferentes actividades en donde estamos inmersos, tanto en la práctica como tal del deporte, como en el estilo de vida que estoy llevando. Si mi alimentación ahorita, el efecto a corto y a largo plazo está siendo benéfico, buenísimo. Si a corto plazo me está ayudando a alcanzar el peso que buscaba, pero a largo plazo ya estoy llegando a un punto de malnutrición,
no digo desnutrición, pero sí tal vez malnutrición porque estoy comiendo súper poquito, etcétera, pues tal vez ahí hay que reconsiderar cómo lo estamos haciendo. Lo de las redes sociales que mencionabas igual, ¿no? Si a corto plazo tiene el efecto de que me siento súper bien, pero a largo plazo estoy buscando más y más y más para poder satisfacer esto, bueno, tal vez ya no me está resultando tan efectiva esa actividad. Entonces, yo haría esas recomendaciones como muy puntuales, ¿no? Reconocer qué pasa en mi mente, tratar de diferenciar hechos de interpretaciones, tratar de integrar también los aspectos emocionales, escuchar el mensaje de fondo que trae mi emoción, porque siempre trae un mensaje importante, útil, tratar de verlo desde esa parte, cuál es el mensaje útil. Con respecto a las actividades, no necesito catalogarlo inmediatamente como excesivo o no, simplemente fijarme en los efectos a corto y a largo plazo que están teniendo y en función de ello tratar de tomar una decisión. Si yo empiezo a darme cuenta de que a largo plazo está tomando un efecto contraproducente y me está costando trabajo mantenerme en la decisión más sabia, pues tal vez ahí buscar apoyo, ¿no? Que no está mal. O sea, Y también estar receptivos a lo que nos dicen, ¿no? En el running particularmente, basta que tú toques un tema, en algunos runners lo toman muy a pecho, ¿no? Muy personal. Dicen, ¿y a ti qué te importa pues que yo corra tanto? lo que decíamos hace ratito por estas frases invalidantes. En general, cuando soltamos una frase que se siente invalidante, es esperable que la persona se defienda de alguna manera, ¿no? Entonces creo que esa área es algo que depende de ambas partes, del yo cómo me estoy expresando y cuidar que las palabras que utilizo no resulten invalidantes de la experiencia, tratar de clarificar yo también, o ser muy consciente de qué es lo que me está angustiando, preocupando y cómo te lo puedo transmitir sin sugerir que estás mal, sin sugerir que tu experiencia es incorrecta, sin darte indicaciones, porque también eso es algo con lo que es natural ponernos a la defensiva. Si alguien me dice, oye, deberías de tal cosa, es como, o sea, lo que estoy haciendo está mal, ¿no? Entonces, cuidar el cómo nosotros también transmitimos la preocupación hacia las personas, eso es importante porque se puede llegar a sentir de esa forma, ¿no? Y del otro lado también es importante oye, si es cierto, se sintió feo y fue invalidante y puedes expresarte también de otra forma. Puedes decir, oye, agradezco tu preocupación, la verdad es que no me gustó mucho cómo me lo dijiste, me sentí como si estuviera siendo juzgado o me sentí como que está mal, que me sienta bien ahorita, que esté feliz. Entonces, la verdad no me gustó mucho esa forma de decir, te agradezco tu intención y la preocupación y lo voy a tomar en consideración. Solamente te pido que no me lo digas así o de la manera en la que lo hiciste. O sea, creo que ahí es un tema de ambos lados, ¿no? Ambas partes. Exacto. Es un trabajo y un reto desde el punto de vista emocional, de empatía, ¿no? Que cada vez somos menos empáticos, ¿no? Y eso que dices tú, que la parte quien dice o comenta o señala algo a alguien, tiene que hacerse de la manera más empática, ¿no? De lo contrario, un ser humano va a reaccionar de esa manera, con esa respuesta, ¿no? ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué te metes? ¿No? Cuando sentimos feo, a veces reaccionamos de esta forma. No quiere decir que yo no pueda sentir feo y utilizar una ruta diferente, ¿no? Pero sí, invariablemente la persona puede que lo sienta como algo, agresivo, ¿no? Hacia su persona, sin que necesariamente lo sea, pero puede sentirse de esa forma. Entonces sí creo que, como bien decías, es un reto social importante y que creo que nos beneficiaría muchísimo, no solamente en este ámbito, sino en general, lo que los diferentes ámbitos de vida, el cuidar cómo nos comunicamos y no trivializar, no minimizar, no meterme yo a evaluar o a juzgar lo que sientes, lo que piensas y tratar de tener más conciencia de cuál es el efecto que quiero que mis palabras tengan en ti. Y sobre todo, creo que lo comentamos en programas anteriores, y está pendiente también un próximo tema, es que ya comienza a haber situaciones de violencia, agresión entre los runners y peatones, entre el runner ciclista, entre el runner y el que maneja un auto, y en realidad, en mi opinión, eso es contraproducente, porque si yo practico un deporte, en este caso correr, debería aportarme y sumarme tranquilidad, paz, disfrute. Yo siempre me he quedado con una situación que tú has planteado, ¿no? El sentir, las sensaciones, cuando uno corre el aire en la cara, y eso te relaja, debería tranquilizarte, ¿no? O sea, deberías regresar de correr pues transformado, pues, ¿no? O sea, revitalizado, pero sin embargo, vemos cada vez más que no está pasando. Y eso también ya comienza a afectarnos
desde el punto de vista de la salud mental, de las emociones como sociedad. Y creo que por ahí va el objetivo. No es que estoy criticando a un runner porque, según yo, está excediéndose en las cosas que hace, sino que como sociedad, los runners tenemos que sumar para que nuestra sociedad vaya por un camino de empatía, de entendimiento, de tranquilidad, de disfrute. Running y cualquier otra actividad. Claro. Y también tal vez manejarlo como una invitación, ¿no? Sí, Porque como decíamos hace rato, cuando transmitimos un mensaje con un tono más como imperativo, sugerencia de tienes que corregirlo, es muy probable que la gente ponga resistencia. Pero aquí creo que el punto central del programa de hoy es hacer una invitación a que seamos más conscientes de los efectos que está teniendo para mí, agradables y no tan agradables, y en función de ello también orientar nuestras elecciones, ser conscientes de qué es importante para nuestra vida y tratar de no descuidar ninguna de esas áreas, ser conscientes también del tipo de relaciones que estoy construyendo con otras personas, y eso es lo que genuinamente yo valoro y aprecio. Y si no está resultando así, es otra vez una invitación al que necesito trabajar en mí para tratar de orientarme a ello. De ninguna manera es una imposición, es una invitación a que vayamos construyendo una vida más plena. Creo que eso es el punto central del programa de hoy. y ayudar sobre todo en las comunidades de running, conversarlo, hablarlo en estos términos empáticos, amigables, porque para eso son las comunidades de running, y, ¿por qué no?, incorporar el aspecto psicológico en esas comunidades, porque en estas comunidades solamente está la parte física, entrenar, hacer cierta técnica, correr, exigir al cuerpo, pero también ya con esto que estamos conversando, es importante que los que dirigen, lideran o los coaches de estas comunidades también incorporen el aspecto psicológico y si no, se incorporen también a profesionales psicólogos. Sí, sí, me parece súper pertinente. De hecho, hay psicólogos del deporte también, ¿no? Entonces creo que eso, afortunadamente, cada vez creo que sí se toma un poquito más en consideración todo esto, ¿no? Son cosas que ya están en regla. Aquí en México, por ejemplo, hay normas ya de trabajo en donde se exige que los jefes, los dueños de las empresas, velen por la salud mental también de las personas. Entonces, sí ya se tiene incluso como reglamentado, por ejemplo, aquí en torno a lo laboral, y por qué no entonces podríamos también trasladarlo hacia otros ámbitos, en donde, mira, las emociones, los pensamientos, la cognición está presente en todo lo que hacemos. Entonces, creo que puede llegar a resultar valioso también el ampliarlo, ¿no? E integrarlo. Y pues bueno, tomar todo lo que sume. Creo que eso es valioso. Muchísimas gracias, como siempre, Gerardo, por esta valiosa conversación y que de hecho va a ser útil para nuestros runners que nos están escuchando. Hasta una siguiente oportunidad. No, al contrario, Gerles, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por la invitación y pues un abrazo. Hasta allá. Concluimos el programa y la cuestión no es si debemos correr maratones o comprar las zapatillas, el reloj o el accesorio más caro. Es por qué lo hacemos. El running, en su esencia, es un acto de libertad, un espacio para nosotros mismos. Si la presión, la compulsión, el miedo a quedarse atrás o la necesidad de llenar vacíos en nuestra vida nos lo quita, entonces hemos perdido la carrera más importante de todas, la del disfrute y la salud mental. Así que la próxima vez que te ates los cordones, pregúntate si corres para ti o para el cronómetro. Reencontrémonos con nosotros mismos y con la esencia del running. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.